El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 8. ¿Por qué el sermón del domingo es necesario pero no suficiente? Hemos llegado a un punto en nuestro tema en el que es necesario hacer una pausa y analizar en mayor detalle de qué manera el modelo de capacitación y crecimiento que aquí proponernos choca con la realidad de las estructuras, modelos y prácticas de nuestras iglesias actuales. Porque sí que choca. El mayor obstáculo que se presenta para replantear y reformular nuestros ministerios es, principalmente, la inercia de las tradiciones, tanto de las que se han mantenido por mucho tiempo en nuestras denominaciones o en nuestras reuniones, como de las más recientes innovaciones reconocidas como movimiento para el crecimiento de la Iglesia, ya que se han convertido en una especie de convencionalismo tácito en varias iglesias evangélicas. A su debido tiempo abordaremos la propuesta un tanto alarmante contenida en el título de este capítulo, pues primero analizaremos dos enfoques del ministerio pastoral muy comunes hoy en día, para contrastarlos con el enfoque de este libro. Claro está que estos dos enfoques son estereotipos y no reflejan la realidad multifacética del ministerio en toda su variedad, pero esperamos que puedas reconocer las estructuras y tendencias que se reflejan en estas descripciones y te sirvan de base para efectuar los cambios que tu propia situación requiera. Existen tres enfoques o énfasis que deseamos examinar y que llamaremos: 1. El pastor como clérigo proveedor de servicios. 2. El pastor como gerente general. 3. El pastor como capacitador. El pastor como clérigo proveedor de servicios. Según este concepto de la vida y el ministerio en la iglesia, la tarea del pastor es la de cuidar y alimentar a la congregación. En este sentido, es un clérigo profesional, ya sea que lo llamemos clérigo o no, y tanto el pastor mismo como la congregación esperan que se le pague por llevar a cabo ciertas funciones fundamentales. 1. Alimentar al rebaño mediante sus sermones dominicales y la administración de los sacramentos. 2. Organizar y llevar a cabo el culto del domingo, que es considerado como un tiempo de adoración para la congregación. 3. Llevar a cabo diversos servicios ocasionales con diferentes propósitos, bautismos, bodas y, tal vez, eventos especiales para invitados. 4. Aconsejar individualmente a los miembros de la congregación, en especial en momentos de crisis. Este es el clásico modelo evangélico reformado de lo que hace un pastor ordenado para pastorear a las ovejas que Cristo le dio. Y este modelo tiene bastante fortalezas. Por ejemplo, 1. Coloca a la predicación regular de la palabra en el lugar que le corresponde, es decir, en el centro del ministerio. 2. Reúne a la congregación para que los domingos oren, alaben y escuchen juntos la prédica como una sola familia. 3. Los cultos ocasionales son una oportunidad para acercarse a la comunidad no creyente. 4. El pastor se ocupa de su congregación en tiempos de crisis. No obstante, este enfoque tiene también desventajas muy reales y evidentes. Para empezar, el ministerio que se lleva a cabo en la congregación se ve limitado por los dones y la capacidad del pastor. Depende de su eficacia para predicar y de la cantidad de personas que puede conocer y aconsejar individualmente. En este modelo, se hace muy difícil que la congregación pueda crecer más allá de cierta cantidad, por lo general entre 100 y 150 miembros regulares. Quizás la mayor desventaja de este punto de vista sobre el ministerio sea que se alimenta de la cultura de consumismo que ya reina en nuestra cultura, fomentándola. Va de acuerdo de manera perfecta con el espíritu de nuestra época, en la cual pagamos a profesionales entrenados para que lo hagan todo por nosotros, en lugar de hacerlo nosotros mismos, ya sea lavar nuestro auto, planchar nuestras camisas o sacar a pasear al perro. Existe una tendencia a reducir la vida y la comunión cristianas a 1:15 los domingos por la mañana, relacionándonos muy poco o nada con los demás, y son muy pocos los ministerios que son llevados a cabo por la propia congregación. En este tipo de iglesia, se hace muy fácil que la congregación piense en su iglesia casi completamente en términos de qué provecho saco yo de ella, cayendo así en críticas y quejas cuando las cosas no les parecen bien. Incluso la buena práctica del consejo pastoral puede llegar a convertirse en una práctica en la cual lo importante soy yo, entonces se enojan cuando, en vez de recibir la visita del pastor, son visitados por su asistente. El pastor lo envió porque no quiso tomarse la molestia de venir él en persona. Ninguna de estas cosas es por completo culpa del consumidor. A pesar de todas sus fortalezas históricas, el enfoque del pastor como clérigo profesional les dice con toda claridad a los miembros de la iglesia que su función es la de recibir, en vez de ser la de dar. Como modelo, tiende a producir consumidores espirituales en vez de discípulos activos de Cristo y suele quedarse estancado en modo de mantenimiento. En este modelo, los miembros individuales de la congregación y la iglesia en general colocan al evangelismo al final de la lista de prioridades. En muchos aspectos, este concepto del ministerio pastoral refleja la cultura y las normas de un mundo diferente, del mundo de las naciones cristianizadas de los siglos XVI y XVII, en el que toda la comunidad iba a la iglesia,
y donde el pastor era uno de los pocos que contaba con la suficiente educación para poder enseñar. El pastor como gerente general. En muchos aspectos, el movimiento para el crecimiento de la Iglesia de los años 70 y 80 fue una respuesta directa al concepto evangélico reformado tradicional de la vida en la Iglesia y del ministerio. La gente se dio cuenta de algunas de las desventajas que mencionamos con anterioridad y comenzó a abordarlas. En términos bastante generales, se produjeron varios cambios fundamentales. 1. El pastor seguía siendo un clérigo profesional, pero ahora su papel fundamental era el de dirigir a la congregación como una organización con metas definidas. Seguía siendo un predicador y un proveedor de servicios pastorales, pero también era un líder gerencial responsable de hacer que estas cosas ocurrieran a una escala más grande. Para hacer posible el crecimiento, el pastor tenía que aprender la diferencia entre ser un comerciante que maneja su propia tienda o dirigir una tienda departamental con mucho personal y una gran variedad de servicios. 2. El domingo pasó a enfocarse en la tarea de atraer a la comunidad, con el tipo de música, decoración y predicación que fuera atractiva para las visitas y recién llegados. Para que la iglesia creciera, sus vitrinas debían ser mucho más atractivas para el mercado objetivo. Aunque suena de muy mal gusto expresado de este modo, para muchas iglesias se trataba de un enfoque centrado profundamente en el Evangelio. Se originaba en un deseo puro de eliminar todo obstáculo cultural innecesario que no permitiera escuchar la palabra de Dios y asegurarse de que lo único raro, ofensivo o extraño en la iglesia fuera el propio Evangelio. 3. En vez de cultos ocasionales, el movimiento para el crecimiento de la iglesia produjo una revolución de programas y eventos, tanto para los miembros de la iglesia como para la comunidad en general, desde cursos y programas evangelísticos hasta actividades de acercamiento diseñadas para alcanzar a la familia o amigos no cristianos de los miembros de la congregación, además de seminarios y programas para ayudar a los miembros de la congregación en diferentes aspectos de sus vidas, como criar a los hijos, cómo lidiar con la depresión, etc. 4. En una iglesia que cuenta con 500 miembros, en vez de 150, ¿cómo es posible conocer a cada miembro de manera individual, ocuparse y orar por ellos y ayudarlos en momentos de crisis? En términos logísticos, era imposible que el equipo pastoral, y mucho menos el pastor principal, pudiera aconsejar individualmente a cada uno de ellos, en especial dada la gama de programas y actividades adicionales que se llevaban a cabo. Como respuesta a ello surgieron los grupos que se reúnen en distintas casas, en los que cada miembro puede relacionarse individualmente con otros hermanos, darse a conocer y recibir su ayuda. Una de las principales fortalezas y ventajas de la postura que aboga por el crecimiento de la iglesia es que promueve la participación de la congregación. Este es uno de los conceptos fundamentales de este movimiento. Si se quiere que alguien se una a nuestra congregación y se sienta parte de ella, tiene que haber alguna actividad en la cual pueda participar. Las investigaciones a este respecto nos decían que si le encontramos a alguien una función o papel que desempeñar en algún ministerio dentro de los primeros 6 meses de haber ingresado a nuestra iglesia, las posibilidades de retener a esa persona como miembro a largo plazo aumentan considerablemente. Otra de las principales fortalezas del movimiento por el crecimiento de la iglesia es que reconoce el hecho de que, para que una congregación crezca en número, hace falta trabajar más en el enrejado. Supuestamente, el pastor tiene que pasar menos tiempo en el negocio y más tiempo organizando el negocio. Esta no es más que una función propia del crecimiento y del cambio organizacionales, y el pensamiento orientado al crecimiento de la iglesia ha ayudado a muchos pastores a enfrentar estos desafíos de liderazgo. Sin duda alguna, hay muchas iglesias que estos últimos 30 años han crecido aplicando con éxito los principios del crecimiento de la iglesia. Ha permitido que las iglesias crezcan hasta tener más de 150 miembros y ha promovido una participación más activa de sus miembros en diversos grupos, actividades y programas de las mismas. La desventaja es que, a pesar del crecimiento en miembros y en participación, muchas de las iglesias que forman parte de este movimiento también han aceptado las hipótesis consumistas de nuestra sociedad, pues su éxito se debe a la entrega de un producto más atractivo e interesante para un mayor número de personas, pero no siempre se consigue con ello un ministerio más fuerte de la palabra unada a la oración, que es lo que da como consecuencia el verdadero crecimiento espiritual. Sí, son muchas las personas que participan en la iglesia y que reciben apoyo y ayuda, pero están creciendo como discípulos, al igual que en su misión. Hace poco, la iglesia Willow Creek Community, de los Estados Unidos, descubrió lo mismo, luego de estar 20 años al frente del movimiento para el crecimiento de la iglesia. Al analizar detalladamente a los miembros que la componían, el personal de esta iglesia descubrió que, a pesar de dirigir una de las iglesias más logradas y mejor organizadas de Estados Unidos, con fabulosas estructuras, música y obras teatrales de excelente calidad, además de un impresionante grado de participación de sus miembros en todo tipo de grupos pequeños y actividades, no existía en ellos un crecimiento espiritual personal como discípulos.
Para presentar ambos enfoques, podemos utilizar la siguiente tabla. En el enfoque del pastor como clérigo, el pastor es predicador y proveedor de servicios. El domingo es para realizar un culto de adoración. Los demás días son para realizar cultos ocasionales. El cuidado pastoral se ejerce aconsejando y visitando. La iglesia es como un pequeño negocio con un solo empleado. Tiende a producir consumidores que quieren mantener las cosas como estaban. En el enfoque del pastor como gerente general, el pastor es predicador y gerente. El domingo es una reunión para atraer gente. Los demás días son para realizar toda una gama de eventos y programas. El cuidado pastoral se ejerce en grupos pequeños. La iglesia es como una tienda departamental con mucho personal. Tiende a producir consumidores que quieren hacer crecer la iglesia. El pastor como capacitador. Hasta aquí, y tomando como base la Biblia, hemos sostenido que el verdadero crecimiento espiritual solo se produce cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en los corazones de las personas. Todos los cristianos tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios unos a otros y a los no creyentes, orando, ya que esa es la manera por medio de la cual Dios provee este crecimiento. Si estas dos propuestas fundamentales son ciertas, entonces necesitamos hacernos otra imagen mental de la vida en la iglesia y del ministerio pastoral, una en la cual el compartir con oración la palabra de Dios ocupe un lugar primordial y donde los cristianos sean preparados y equipados para ministrar la palabra de Dios a otros. Así, nuestras congregaciones se convertirán en centros de capacitación donde se prepara y se enseña a las personas a ser discípulos de Cristo, las que, a su vez, también buscarán hacer otros discípulos. Según este concepto, el pastor es un predicador que ora, moldea y hace funcionar todo el ministerio a través de su predicación bíblica y expositiva, hecho esencial y fundamental. Pero, lo que es más decisivo aún, el pastor es también un capacitador. Su tarea no consiste solo en proporcionar servicios espirituales o en llevar a cabo todos los ministerios, su tarea es enseñar y preparar a los miembros de su congregación, con sus palabras y dando ejemplo con su vida, para que se conviertan en discípulos de Jesús y hacedores de discípulos. En este modelo, la diferencia entre lo clerical y lo laico desaparece de manera drástica. Ya no se trata del pastor y de los que son pastoreados, sino del pastor y de aquellos que trabajan colaborando con él en todo tipo de ministerios de la palabra. Cuando incorporamos este concepto de la capacitación, lo que hacemos en el culto del domingo adquiere un mayor realce, ya que lleva el enfoque de que los asistentes adquieran madurez en el Evangelio y a que la iglesia vaya creciendo. De esta manera, preparamos a todos para que sean colaboradores y siervos, no espectadores o consumidores. La congregación se convierte en una reunión de discípulos que hacen discípulos en la presencia de su Señor, reuniéndose con Él, escuchando su palabra, respondiéndole con arrepentimiento, adoración y fe, y discipulándose mutuamente. El punto de reunión de la congregación se convierte no solo en un escenario para llevar a cabo el ministerio, el lugar donde se comparte la palabra con oración, sino que también constituye un estímulo y un impulso para la adoración y el ministerio de cada discípulo durante la semana. Cuando el pastor es un capacitador, se concentra en hacer que las personas se ministren unas a otras, en tanto que las estructuras, programas y eventos dejan de ser el centro. El evangelismo se produce cuando los discípulos se conectan con la gente que los rodea, en sus casas, con sus familiares, en la calle, sus lugares de trabajo, sus escuelas, etc. Los eventos y programas, además de los cultos para invitados, siguen siendo útiles para concentrar los esfuerzos de las personas y son una buena oportunidad para invitar a nuestros amigos, pero el verdadero trabajo de evangelismo con oración ocurre cuando los propios discípulos lo hacen. Retomando el ejemplo del capítulo anterior, sucede cuando Daniel se da el tiempo de conocer a Roberto, para luego ofrecerse a leer con él uno de los evangelios. En esta propuesta, el cuidado pastoral también se basa en la preparación de discípulos que se ocupen de otros cristianos y los discipulen. Una manera de hacerlo es utilizando la estructura de los grupos pequeños, pero la estructura por sí misma no lo consigue. Nuestro objetivo no puede ser simplemente conseguir que las personas participen en estos grupos. Si no se prepara y enseña a los cristianos a reunirse unos con otros, a leer la Biblia y a orar juntos, a alentarse y a estimularse mutuamente para amar y hacer buenas obras, la estructura del grupo pequeño no servirá para generar crecimiento espiritual. Cuando las personas participan en grupos pequeños tienen la oportunidad de conocerse, sienten que forman parte de una fraternidad o comunidad, desarrollan lazos de amistad y, como resultado de ello, asisten con mayor regularidad a la iglesia y participan más en ella. Pero ninguna de estas cosas equivale a crecer en el Evangelio. Gran parte de la tarea de la congregación de alentar y discipular a otros puede fácilmente llevarse a cabo de manera individual, sin que haya necesidad de participar en algún grupo pequeño estructurado.
Para contrastar el enfoque del pastor como capacitador con nuestros otros dos modelos, veamos la siguiente tabla. En el enfoque del pastor como clérigo, el pastor es predicador y proveedor de servicios. El domingo es para realizar un culto de adoración. Los demás días son para realizar cultos ocasionales. El cuidado pastoral se ejerce aconsejando y visitando. La iglesia es como un pequeño negocio con un solo empleado. Tiende a producir consumidores que quieren mantener las cosas como estaban. En el enfoque del pastor como gerente general, el pastor es predicador y gerente. El domingo es una reunión para atraer gente. Los demás días son para realizar toda una gama de eventos y programas. El cuidado pastoral se ejerce en grupos pequeños. La iglesia es como una tienda departamental con mucho personal. Tiende a producir consumidores que quieren hacer crecer la iglesia. Mientras que en el enfoque del pastor como capacitador, el pastor es predicador y capacitador. El domingo es una reunión de discípulos que adoran a su Señor. Los demás días son para que los discípulos intenten hacer discípulos. El cuidado pastoral se ejerce conforme las personas ministran a otras. La iglesia es como un equipo con un activo capitán/entrenador. Tiende a producir discípulos dispuestos a ser misioneros. En caso de haberlas olvidado, vale la pena repetir ahora las advertencias que hicimos al principio de este capítulo. Por supuesto que en esta exposición estamos hablando de hombres de paja y estereotipos, ya que ninguna iglesia en particular puede ser un ejemplo perfecto de cualquiera de estos puntos de vista o énfasis. Existen muchísimas variaciones. De hecho, si observas tu propia congregación quizá verás que en ella se da una extraña mezcla de dos o más de ellos. De todas formas, como ejercicio mental, delinear estos tres puntos de vista resulta ser muy útil, pues podemos reconocer las distintas tendencias y tradiciones, al igual que las consecuencias. El sermón insuficiente. Tal vez el mejor modo de enfocar el tema en este capítulo es señalar que los sermones dominicales son necesarios pero insuficientes. Para algunos de nuestros lectores estas palabras pudieran sonar a herejía y, en cierto sentido, esperamos que generen cierto impacto. ¿Acaso lo que pretendemos aquí es menospreciar la predicación? ¿Será verdad que los devotos y fieles sermones expositivos acompañados de oración son lo único que se requiere para edificar la Iglesia de Cristo? No. Es cierto que necesitamos de los sermones, pero no son lo único necesario. Seamos totalmente claros al respecto, la predicación de exposiciones bíblicas poderosas, fieles y convincentes es absolutamente necesaria para la vida y crecimiento de nuestras congregaciones. Una predicación débil e inadecuada debilita a nuestras iglesias. Tal como dice el dicho, los sermones pequeños producen cristianos pequeños. En cambio, una predicación pública que es clara, enérgica y poderosa constituye el cimiento sobre el cual se construyen todos los demás ministerios en la congregación. El sermón es un llamamiento para reanimar a la congregación. Es el momento en que la congregación se reúne para recibir el alimento de la palabra de Dios, para ser desafiada, consolada y edificada. El ministerio de la predicación pública es como una estructura que marca la pauta y define el programa de todos los demás ministerios de la palabra existentes. No queremos que se vea disminuido el énfasis en la predicación o que se dediquen menos esfuerzos en ella. Por el contrario, deseamos que existan más maestros de la Biblia, reverentes y talentosos, que enciendan a las congregaciones con el poder de la palabra predicada. Decir que los sermones, como exposiciones bíblicas durante el culto del domingo, son necesarios pero no suficientes, es sencillamente hacer hincapié en la verdad teológica de que lo suficiente aquí es la palabra del Evangelio y no la forma en particular en que ésta es entregada. Podemos decir que compartir la palabra del Evangelio en el poder del Espíritu es totalmente suficiente, pero que la forma de compartirla en un sermón de 25 minutos no lo es. Afirmamos que no es suficiente porque el Nuevo Testamento nos obliga a hacerlo. Como ya vimos, Dios espera que todos los cristianos hagan discípulos compartiendo su palabra y orando, de la forma y hasta donde sus dones y circunstancias lo permitan. Si Dios ha dotado a todos los miembros de la congregación de la habilidad de ayudar a formar discípulos, ¿por qué hemos de silenciar la contribución de todos en favor de la de uno solo, el pastor, y pensar que eso es suficiente o aceptable? En su excelente libro sobre la predicación, Speaking God's Words, Peter Adam realiza un detallado estudio de los ministerios de la palabra en el Nuevo Testamento, además de hacer una reflexión sobre las prácticas de Juan Calvino, de Richard Baxter y de los ministerios que existen hoy en día en nuestras iglesias. Y Adam concluye que, si bien la predicación es una forma de ministerio de la palabra, hay muchas otras formas que se ven reflejadas en la Biblia y en la vida de la iglesia cristiana contemporánea.
Es importante comprender este punto con toda claridad, de lo contrario estaríamos haciendo que la predicación cargue con un peso que no es capaz de soportar, es decir, el peso de hacer todo lo que la Biblia espera que hagan cada una de las distintas formas de ministerio de la palabra. Luego, Adán procede a definir la predicación como la explicación y aplicación de la palabra a la congregación de Cristo, con el objeto de prepararla colectivamente para el servicio, la unidad en la fe, la madurez, el crecimiento y la edificación. Pero, como él señala, la predicación del domingo no es la única manera de edificar el cuerpo, aunque los individuos pueden ser edificados como miembros de la congregación, también podrían existir otras áreas en las cuales necesitan ser corregidos e instruidos en justicia, lo que no es posible a través del sermón del domingo porque éste, por naturaleza, tiene una aplicación más general. Quiere decir, entonces, que además de un sermón de 25 minutos, deberíamos tener 50 testimonios de 1 minuto por parte de la congregación. Aunque esto haría que los domingos por la mañana fueran fascinantes y alentadores, aunque un tanto prolongados, no es lo que proponemos aquí, porque la acción no se circunscribe solo al domingo. Richard Baxter, uno de los más importantes ministros del Evangelio, que caminó firme en nuestra herencia evangélica reformada por la Biblia, lo sabía muy bien. Veamos qué dijo. El ejemplo de Richard Baxter. El nombre de Richard Baxter siempre se asocia a su obra clásica, El Pastor Reformado. De manera interesante, al hablar de reformado, Baxter no se refiere a ningún estilo de doctrina en particular, aunque su teología, un tanto idiosincrásica, ciertamente era reformada en ese sentido, sino que más bien se refiere a un ministerio renovado y rebosante de energía, fervor y propósito. Si Dios reformara a los ministros, escribió Baxter, y los avivara para cumplir celosa y fielmente con sus deberes, entonces, ciertamente el pueblo sería reformado y despertado. El extraordinario ministerio de Baxter entre las 800 familias del pueblo de Kidderminster comenzó en 1647, transformando por completo a la comunidad. Desarrolló una estrategia especial para el ministerio pastoral durante el caótico vacío de autoridad y disciplina eclesiásticas producido después de la Guerra Civil Inglesa, y como consecuencia del fracaso de las reformas de Westminster. Baxter deseaba asegurarse de que cada feligrés comprendiera los principios básicos de la fe y de la vida en santidad, por ello en su libro El Pastor Reformado, publicado en 1656, exhortaba extensamente a sus colegas pastores a que sus ministerios no fueran solo formales, sino también personales y orientados hacia su comunidad. La principal motivación de Baxter para hacer este llamado a efectuar esta reforma en el ministerio y en la vida de la Iglesia era la salvación de las almas. Nuestro propósito es defender al mundo, salvarlo de la maldición de Dios, perfeccionar a la creación, alcanzar los objetivos de la muerte de Cristo, salvarnos de la condenación, a nosotros y a los demás, vencer al diablo y destruir su reino, establecer el reino de Cristo, y esforzarnos por alcanzar el reino de gloria, y ayudar a otros a lograrlo. Cada sección de este libro está impregnada de este primordial y desafiante reto a convertir almas, ya sea refiriéndose a las áreas que el pastor descuida de sí mismo o de su congregación. Según Baxter, esta era la verdadera causa y prioridad para efectuar una reforma en la Iglesia. Y no era posible llevarla a cabo con simples cambios estructurales. Recuerdo muy bien los tiempos cuando con todo fervor buscaba reformas en asuntos ceremoniales. ¡Ay de mí! ¿Acaso creemos que podemos generar reformas proscribiendo unas cuantas ceremonias, cambiando algunas vestiduras, gestos y formas? Claro que no, señores. Nuestra responsabilidad es la conversión y salvación de almas. Es lo que principalmente se necesita reformar, lo que más beneficios trae, y lo que más ayuda a la salvación de las personas. Baxter afirmaba que para poder reformar el ministerio de modo que su principal objetivo sea la conversión de las almas, los pastores tienen que dedicarle mucho tiempo a la tarea de enseñar individualmente e instruir al rebaño. Para él, el trabajo personalizado es irreemplazable porque, la mejor oportunidad para aplicar la verdad a sus corazones, es cuando hablamos directamente a la necesidad de cada uno de ellos y le decimos al pecador, tú eres aquel hombre. Según Baxter, la predicación pública no es suficiente. De hecho, llega al punto de expresar, no tengo dudas en afirmar que la confesión auricular papal es una novedad pecaminosa, pero nuestra negligencia en la enseñanza personal es mucho peor. Como Baxter compartía en forma personal, pudo descubrir a aquellos que me han oído durante 8 o 10 años, y no saben si Cristo es Dios u hombre, y se maravillan cuando les cuento la historia de su nacimiento, de su vida y de su muerte como si no la conocieran. He descubierto que algunos ignorantes, que por largo tiempo han escuchado sin sacar ningún provecho, alcanzan más conocimiento y remordimiento tras media hora de hablar personalmente con ellos, que después de 10 años de escucharme predicar en público. Sé que predicar el Evangelio de manera pública es un excelente recurso, porque podemos hablarles a muchos a la vez. Pero, por lo general, es mucho más efectivo predicarlo en privado a cada pecador.
También escribió, lo que el pastor hace en el púlpito constituye una mínima parte de su tarea. La gran tarea consiste en las visitas diarias de casa en casa, viendo cómo viven, examinando qué beneficio obtienen de la predicación pública, dirigiéndolos a cumplir las responsabilidades con sus familias, y también preparándolos para la muerte. Baster trabajó duro para convencer a otros de la necesidad de realizar este tipo de reforma en el ministerio. Conformó la Asociación de Wooster con el objeto de promover dicha causa, cuyos miembros se comprometían a conocer individualmente a cada persona bajo su cargo, tarea nada fácil incluso ahora, y que en aquellos tiempos era considerada revolucionaria. Lamentablemente, el ejemplo de Baster fue aclamado por todos, seguido solo por unos pocos y, por último, en la mayoría de los casos, simplemente desechado. Ciertamente, no son muchos los pastores que hoy en día siguen sus pasos, aun cuando quizás leyeron The Reformed Pastor, el pastor reformado, mientras estuvieron en el seminario, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. El concepto de un ministerio personal a la par de un ministerio de la predicación es admirable y es difícil discrepar con él. Además, es completamente bíblico. Pablo les dice a los ancianos en Efesios, no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, Hechos 20:20. El lugar indicado para el ministerio de la palabra tiene necesariamente que ser público, pero también es inevitablemente personal y doméstico. Según Baster, esta es la única manera de poder cumplir con la poderosa exhortación que les hace Pablo a estos mismos ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, Hechos 20:28. Dado que nuestro contexto es sin duda muy diferente al de Baster, tanto en términos culturales como políticos, sociales y educacionales, ¿qué aportes ofrecen sus ideas a nuestro concepto actual del ministerio? Hay 4 desafíos fundamentales. 1. El evangelismo es el punto central del ministerio pastoral. Este ministerio no solo abarca abordar crisis o problemas inmediatos, ocuparse de hacer crecer los números y de reformar las estructuras, también implica, y es lo más importante, preparar almas para la muerte. 2. Los pastores no tienen por qué estar atados a estructuras tradicionales, pueden utilizar cualquier medio, para usar los términos de Baster, disponible para llamar a la gente al arrepentimiento y la salvación, lo que para Baster implicaba soltar las ataduras del púlpito y llegar hasta la casa de las personas a enseñarles y exhortarlas. 3. No solo hay que enfocarse en lo que se está enseñando, sino también en lo que las personas están aprendiendo y aplicando. 4. Se puede implementar mejor la visión de Baster sobre la instrucción personal en esta época en que la educación está al alcance de todos, incluso hay más oportunidades ahora. 5. En muchas partes del mundo encontramos laicos con un alto nivel de educación que no solo pueden aprender bien, sino que también tienen la habilidad para enseñar a otros. El discipulado personal casa a casa no solo ha de ser tarea del pastor, sino también de discipuladores preparados por él. Uno de los primeros pasos para aplicar estos desafíos es llevar a cabo un honesto estudio de todos los programas, actividades y estructuras de tu congregación y evaluarlos en base al criterio del crecimiento del Evangelio. ¿Cuántos siguen siendo buenos vehículos de acercamiento a la comunidad, de seguimiento, crecimiento o capacitación? ¿Hay algunos duplicados? ¿Hay estructuras o actividades regulares que ya han dejado de ser útiles? Decirle sí a un ministerio más personal casi siempre implica tener que decirle no a otra cosa. No obstante, incluso si liberamos nuestra agenda diaria para contar con más tiempo para trabajar con las personas, igualmente nos veremos inundados de trabajo. Por eso necesitamos contar con colaboradores.